Bien, en nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión de esta comisión que nos convoca para seguir tratando el tema del proyecto de envejecimiento positivo. Podríamos abrir los invitados si es que están, ¿verdad?, esperando en la sala para que se puedan incorporar. Mientras tanto, secretario, ¿tenemos alguna cuenta? Sí, presidente, una petición de una presentación del senador Keitel, en la que solicita en una próxima sesión invitar al director del Servicio Nacional de la Discapacidad para conocer su política en relación al trabajo de esta comisión. Muy bien, lo vamos a tener presente, Sebastián, para cursarle las invitaciones pertinentes, ¿ya? Yo entiendo, además de que durante estos días se reunió con el Ejecutivo, los integrantes de nuestros asesores técnicos de los parlamentarios, para ver el trámite que desde el Ejecutivo esperamos, evidentemente, se hagan parte de cómo se va a enfrentar este proyecto. Entendemos que tienen algunas inquietudes respecto del particular, pero la idea nuestra, evidentemente, es procurar avanzar toda vez que este proyecto ya lleva bastante trámite en este sentido. Sebastián. Gracias, presidente. Sí, me preocupa que como comisión pudiésemos insistir en lo que entró ya como proyecto en algún momento de poder juntar la comisión de adulto mayor con la nueva comisión de discapacidad. Entonces, yo no sé qué ha pasado, eso lo presentamos prácticamente dentro de los primeros 10 días cuando asumimos el 11 de marzo y quedaron de tener reunión entre los comités, pero de ahí no sé qué resultó, prácticamente no ha resultado nada, no sé cuánto tiempo más tenga que pasar y de repente a través quizás de algún oficio o algo que podamos presentar nosotros como comisión que se pueda apurar justamente ese trámite. Así que no sé si podemos formalizar algo para que se envíe a la Comisión de Constitución o que se envíe justamente también a la sala, a la solicitud, no sé. No sé ahí el presidente que nos puede, o el señor secretario nos puede recomendar al respecto. Gracias. Sí, podemos, si les parece, oficial, ¿verdad?, a la respectiva mesa, objeto que se pronuncien sobre ese planteamiento, porque en el fondo una tramitación de modificación, que entiendo que es el procedimiento, secretario. Está la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que es la que tiene que informar a la sala sobre la iniciativa. Perfecto. Le vamos a mandar, si les parece, ¿habría acuerdo para que oficiemos nosotros como comisión sobre ese partido? Acordado de esa manera. Bien, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Consuelo, ahí veo a Nina, Eduardo Toro y por supuesto a Carolina, que ha sido una parlamentaria que mientras estuvo en funcionamiento tuvo una especial sensibilidad por estos temas. Así es que, Carolina, aprovecho antes de darle la palabra a la parte técnica de las opiniones sobre este proyecto. Te ofrezco la palabra, Carolina. Senadora, ex integrante además de la comisión y de los fundadores de las comisiones de personas mayores, ¿no es cierto?, junto con el senador Sandoval, tanto en la Cámara como en el Senado. Agradecerles este espacio. Yo tengo hoy día el gusto de estar apoyando mucho más desde la sociedad civil y desde el mundo académico el tema, y por eso me alegro mucho de que puedan escuchar hoy día una propuesta que se ha construido desde quienes han estado en la práctica, ¿no es cierto?, trabajando directamente con personas mayores, ofrecerles además todo el apoyo en esto de conectar mundo, hacerlo también desde mi incorporación a la Universidad Católica, y aquí está Eduardo Toro, ¿no es cierto?, que está a cargo de la Fundación Conecta Mayor, donde estamos respaldando cómo incorporamos en la política pública todo el tema de inclusión digital de personas mayores, pero sobre todo reafirmar lo importante que es para nosotros, y ya lo digo desde la sociedad civil, trabajar en una propuesta común que nos permita avanzar y concretar una ley que se haga cargo de una mirada integral de derechos a las personas mayores, que es quizá una de las frustraciones que tuvimos en la legislatura pasada. Así que solamente eso, transmitirles toda la disposición de colaborar para que este sea el mejor trabajo, y además en el tono al presidente y a los integrantes de la comisión que siempre hemos tenido, que no es desde la trinchera política, sino que es desde el partido de las personas mayores, donde compartimos todos. Así que un gusto y a disposición del trabajo. Y dejo acá al equipo que en realidad es quien va a presentar a Nina, Consuelo, ¿no es cierto?, el trabajo que hicimos en conjunto.
Bien, muchas gracias, Carolina. Evidentemente aprovechamos también de saludarte, un agrado tenerte en esta condición. Sabemos de ese compromiso que siempre manifestaste con este tema, particularmente por el partido de los 3 ppm, los partidos por las personas mayores. Así que es una instancia en la cual evidentemente une transversalmente a todos. Siempre hemos visto en torno a estas temáticas acuerdos bastante abiertos sobre ese particular. Sé que los asesores han estado conversando con el Ejecutivo estos últimos días precisamente para conocer cuál va a ser el camino sobre el cual se va a seguir tramitando este proyecto, que está en su primer trámite todavía y que evidentemente entendemos que hay que enriquecerlo, que hay que mejorarlo, así que en ese sentido vamos a estar súper atentos. Muchas gracias, Carolina, por esa disposición, por esa voluntad, y le damos también la bienvenida a todos y cada uno de los expositores que van a estar acá. Y no sé quién va a partir, si Eduardo, Consuelo, que tú tienes también una vasta experiencia en este tema, o Nina. ¿Quién parte? La coordinadora es doña Nina. Bueno, la coordinadora, dice nuestro secretario, la Nina Bertone. Que es coordinadora de la Mesa de Personas Mayores de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Bien, Nina, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, nada, antes que nada agradecerles la posibilidad de estar hoy acá, a usted, presidente de esta comisión, a los senadores que nos acompañan. Y si no les molesta, voy a compartirles una pequeña presentación que elaboramos con la mesa. Igual después, Nina, por favor, la hacen llegar, si es que no lo han hecho, por favor, para remitírsela a los respectivos senadores. Perfecto, sí, ningún problema. Bueno, contarles que hoy estamos acá en nombre de una mesa que tenemos ya hace muchos años desde la sociedad civil, que se llama la Mesa de Personas Mayores, para conversar un poquito sobre la ley en tramitación, el proyecto en realidad. ¿Quiénes somos? La Comunidad de Organizaciones Solidarias es una red que reúne ya más de 240 organizaciones de la sociedad civil y trabajamos desde una mirada del actuar colaborativo, ¿no? Siempre creemos que entre todos vamos a lograr una construcción de un país más justo, más equitativo y sostenible. Por ahí va nuestra misión. Esta red tiene varias. Trabajamos mucho en el fortalecimiento de la sociedad civil, en el acompañamiento de distintas maneras. Y una de las líneas de acción es la incidencia en política pública. En particular, en el año 2008 creamos lo que es hoy la Mesa de Personas Mayores, que reúne o que agrupa organizaciones, fundaciones, corporaciones, todas sin fines de lucro, que trabajan por el bienestar de las personas mayores. En esta mesa hay organizaciones muy grandes, organizaciones que ustedes van a conocer porque están a nivel nacional, o organizaciones muy chiquitas que quizás tienen un trabajo más territorial en alguna comuna. Y un poco nuestro propósito de reunión es visibilizar a las personas mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad como sujeto de derecho, ¿no? Trabajamos mucho por el fortalecimiento y la ampliación de servicios, ese fue como quizás el primer punto que nos reunió, servicios para las personas mayores, y luego hemos ampliado la mirada. El día de hoy, ahí pasó. El día de hoy nosotros queremos hacerles llegar como algunas propuestas, algunas miradas a partir del análisis de este proyecto de ley que hicimos desde la mesa, que como les comentaba, son 17, 18 organizaciones, pero a la que también hemos empezado a trabajar, en este caso con otras 10 organizaciones que adhirieron a nuestra propuesta, y esperamos pronto poder sumar muchas más. Estamos trabajando también con la red de voces mayores, que es una red que reúne alrededor de 60 instituciones también que trabajan por el bienestar de las personas mayores. Y no sé, Consu, si querés como contarles un poquito más lo que son nuestras propuestas, nuestra mirada sobre la ley. Perfecto, gracias Nina. Muchas gracias a todos los senadores por recibirnos. Como dice su presidente, efectivamente hace tiempo que nos hemos conocido en distintos temas, ¿no es cierto, senador Sandoval? Perdón, entiendo que está, ¿quién está? Porque para los efectos prácticos de las grabaciones de la exposición. Mi nombre es Consuelo Moreno. Bien, Consuelo. De Fundación Grandes, parte de la mesa de la comunidad. Y lo que queremos contarles hoy día, de partida, este proyecto de ley para nosotros ha sido
lo hemos seguido muy al pie de la letra, hemos estado encima del cañón durante todo su proyecto de tramitación y cuando se estuvo discutiendo en el Ejecutivo también. Un gran anhelo para nosotros este proyecto y nada más nos produjo mucha felicidad saber que también había cierta ventaja de poder hacerle ciertas mejoras. Entonces lo que queremos mostrarles hoy día es cuáles son nuestras propuestas en específico en materia de este proyecto de ley. Así que, Nina, si quieres me pasas la lámina. Primero, queremos destacar factores que nos parecen muy relevantes del actual proyecto, que ya está, el que ustedes están revisando, porque tiene factores que lo hacen extremadamente interesante y por el cual nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo. Primero es que efectivamente haya una obligación del Estado de contar con una política de envejecimiento. Eso lo hace realmente interesante e importante para nosotros porque hace que no dependa de la voluntad del gobierno de turno el que haya una política de vejez y envejecimiento, sino que al establecerlo a nivel legal, obliga a todos los órganos del Estado a sumarse a esta política y a esta nueva mirada sobre el envejecimiento. Y ahí me voy un poco al punto siguiente, que algo que tiene extraordinariamente positivo este proyecto de ley es esta nueva mirada. Sentimos que se deja atrás esta mirada asistencialista que tenían otros proyectos de ley y que obviamente con el paso del tiempo también todos hemos ido teniendo mayores conocimientos y hemos ido aprendiendo más y se le da una mirada positiva a las personas mayores, ya desde el envejecimiento activo, desde la promoción, no necesariamente y solamente desde el cuidado. Por último, también nos interesa y es muy interesante el fortalecimiento de los mecanismos de participación que establece este proyecto de ley, sobre todo participación de las personas mayores, que no se haga nada para ellos sin ellos, y sí, también sin las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos para ello. También es muy interesante destacar el reconocimiento del cuidado integral para las personas mayores y de los cuidadores. Gran tema, sean o no sean familiares. También es muy importante y sacamos a relucir el tema del fortalecimiento de la institucionalidad. Sabemos que con este proyecto que se busca fortalecer al Servicio Nacional del Adulto Mayor, sobre todo dotando de mayores facultades a las hoy coordinaciones regionales, que esperamos que el día de mañana sean direcciones regionales, porque como ustedes saben, la realidad local en cada una de nuestras regiones y comunas es muy distinta a nivel nacional, a lo que se ve aquí a nivel central. Y creemos que para implementar la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos, que ya fue ratificado por nuestro país y cuya participación hay muy activa tanto de Carolina como del senador Sandoval, se requiere una institucionalidad muy potente que sea capaz de implementar esta convención en Chile. Y por último, también nos parece extremadamente destacable que se establezcan normas para la conciliación del trabajo y salud en personas mayores. Estamos seguros, y así se ha probado, que el trabajo no solo es una forma de obtener recursos económicos, sino que es una forma de envejecer activamente, de mantenerse conectado con la realidad, una forma de expresar y de devolver un poco con la experiencia al resto de las personas por parte de las personas mayores. Ahora, estos son los aspectos destacados, pero también creemos que si hay tiempo, hay ciertas cosas y ciertos aspectos de este proyecto de ley, que a todo esto luego les vamos a mandar en detalle, esto es en líneas generales, pero hay ciertos aspectos de este proyecto de ley que creemos que pudiesen ser mejorados. El primero es que en muchas partes del proyecto de ley habla de la promoción de ciertos derechos. Sin embargo, creemos que para cumplir a cabalidad con la orden y con lo que nos comprometimos al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores, se requiere también de garantizar ciertos derechos, no solo promover. Esta es una línea fundamental en nuestras peticiones. Sabemos que implica un mayor compromiso del Estado y por eso también nos interesa mucho conocer, al igual que ustedes en la comisión, cuál va a ser la propuesta del nuevo gobierno, porque creemos que juntos además debemos avanzar hacia una forma de garantizar estos derechos. Y por lo mismo habría que cambiar el nombre de Ley Integral de Garantías y Promoción de un Envejecimiento Positivo. En materia de institucionalidad, que esto es un tema además que ha sido muy discutido y muy pedido, sobre todo por las organizaciones de las personas mayores.
el tema que creamos que tenga que potenciarse aún más el tema de la institucionalidad, quizás como una subsecretaría, es porque es muy importante que tenga un poder y una importancia política importante el órgano que dirige el tema de las personas mayores en el país. El tema del envejecimiento es un tema transversal. Toca tanto al Ministerio de Economía, con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, por lo tanto se requiere de un órgano técnico, pero que tenga incidencia real en la toma de decisiones de los otros órganos del Estado. No sencillamente indicaciones o palabras de buena crianza. Es muy importante que no haya política pública que deje fuera a las personas mayores. Si se va a construir una carretera, si se va a construir un edificio, si se va a dictar una norma en salud, por supuesto que hay que considerar que todos vamos a envejecer y que Chile es un país ya envejecido. Otro factor tremendamente importante y muy sentido también por la sociedad civil es que a este órgano que lleva adelante la política de envejecimiento no solo debe poder supervisar, como es las actuales facultades que tiene el Servicio Nacional de Adulto Mayor, sino que también fiscalizar y velar para que haya un buen funcionamiento de los servicios orientados a las personas mayores. Y con esto no hablamos solo de castigar, sino que de acompañar. Las organizaciones nos falta mucho por aprender, hay muchas organizaciones chiquititas en regiones que requieren de acompañamiento para mejorar la calidad de sus servicios. Además, aquí es bien importante, y voy a hacer harto hincapié, en que no creemos que el Estado tenga que por sí mismo ofrecer todos los servicios, que el Estado construya muchas residencias, que el Estado tenga centros día o condominios de viviendas tuteladas, sino que de las oportunidades, que entregue ojalá subvenciones o subsidios que permitan que la sociedad civil lo pueda hacer, pero que el Estado lo permita, lo facilite y acompañe en el proceso para entregar un mejor servicio. Y también es muy importante que esta nueva institucionalidad se dedique también a la promoción y garantía de los derechos de las personas mayores, sobre todo en coordinación con los gobiernos regionales. Tal como les comentaba anteriormente, la realidad regional es muy distinta a lo que vemos hoy día en Santiago, ustedes lo saben mejor que nadie, por lo tanto se requiere de mucho fortalecimiento también de las oficinas regionales, hoy coordinaciones regionales. También, y esto aquí nos sumamos un poco, ustedes ya no sé, me imagino que conocen, hay un grupo también de muchas organizaciones que trabajan en temas de personas mayores que han estado promoviendo una defensoría por los derechos de las personas mayores. Nosotros también creemos que es muy importante que haya un organismo autónomo que promocione, que garantice, promocione y proteja los derechos de las personas mayores. ¿Y por qué es importante que sea autónomo? Porque que sea capaz de defenderlo tanto de los privados como de la organización de la sociedad civil, pero también de vulneraciones que pueda cometer el propio Estado. Y nos parece como un buen ejemplo a seguir cómo se ha implementado la Defensoría de los Derechos de la Niñez, no porque queremos decir que las personas mayores vuelvan a ser niños, y aquí lo vamos a dejar para nada, estamos peleando arduamente en contra de la infantilización de las personas mayores, pero como modelo a seguir en cómo se está implementando la Defensoría de los Derechos de la Niñez, nos parece que es un buen modelo que podríamos copiar en temas de personas mayores. Obviamente el tema de los cuidados sigue siendo muy relevante, pero es importante el cómo se mira esos cuidados. Y hay que relevar a las personas mayores como sujetos de derecho y no como objetos de cuidado. El que una persona mayor tenga cierto nivel de discapacidad o tenga problemas para ejecutar algunas acciones de la vida diaria no la hace transformarse en un objeto, sino que sigue siendo un sujeto de derecho al cual se le debe respetar sus opiniones, respetar sus decisiones y mantiene su libertad. Ojalá que esto lo vayamos preparando con el tiempo, ¿no? Cuando lleguemos ya a cierto nivel de dependencia en que no podamos expresarlo, ya no se pueda tomar la palabra, pero sí es muy importante que lo respetemos siempre como sujetos de derecho. Otro factor muy importante que creemos que debe incluirse es impulsar muy fuertemente programas ambulatorios y domiciliarios, no necesariamente residenciales, para que las personas puedan envejecer en su entorno habitual. Algo muy sentido por las personas es que ojalá, y así está establecido en el proyecto de ley actual, que la internación en una residencia sea la última ratio, sea el último paso, que hayan muchos otros pasos previos a tener que salir de tu casa y tener que irte a un ELEAM.
Por lo tanto, hay que darle mucho más fuerza a los programas ambulatorios domiciliarios y para eso estamos en la sociedad civil, para ofrecer también una nueva variedad de servicios ambulatorios y domiciliarios. También se deben reconocer y generar programas de apoyo a los cuidadores. Ustedes saben mejor que yo cuál es el peso que se lleva a los cuidadores. Generalmente son mujeres donde hay un nivel de estrés y de agotamiento brutal. Con la pandemia esto se intensificó, por lo tanto es importante también tener programas de apoyo a las personas que cuidan. Y no solo familiares, sino hay otros cuidadores. Están los vecinos, están gentes del barrio, etcétera. Y aquí un tema también muy sentido por nosotros y que pues, como le dijo Nina, fue por esta mesa, la mesa adulto mayor de la comunidad. Partimos el 2008 para lograr tener una subvención para los ELEAM y lo logramos, muchas gracias también a muchos de los senadores que están hoy, pero también es importante incluir un financiamiento permanente, capacitación, apoyo y articulación intersectorial para garantizar la continuidad de los cuidados, ya sean públicos o privados. Muchas veces hay programas muy cortitos, entregan apoyo por un año, pero ¿qué pasa después de eso? ¿Quién se hace cargo después de eso? Nina. Esto también es algo relativamente nuevo, que es el tema de la inclusión digital de las personas mayores. Ya la Convención Interamericana se hacía cargo del tema de la inclusión digital y para nosotros nos parece fundamental que haya una política pública de inclusión digital para las personas mayores. Y es muy amplia porque implica tanto desde la conectividad a que tengan acceso a tener aparatos con los cuales conectarse, pero también tiene que ser parcial. No podemos, por ejemplo, y siempre lo hemos conversado, el Fondo Nacional que tiene Senama, el Servicio Nacional de Adulto Mayor, se puede postular online, pero tienen que por ahora mantener la opción de postular en papel, porque aún hay muchas personas mayores que no han tenido acceso a la inclusión digital, pero esto tiene que ser de relevancia brutal, porque además nos dimos cuenta con la pandemia que se podía, y mucha gente que creímos que no se iba a poder conectar, sí lo hizo. Bueno, ahí Conecta Mayor con Eduardo Toro nos puede contar más, pero la verdad es que hay mucho que avanzar, pero se puede, y las personas mayores han demostrado que se puede. Y por último, lo que he repetido durante toda la presentación, estamos convencidos que esto no es tarea solo del Estado. Por supuesto que no, necesitamos el apoyo de la política pública, pero esta es una tarea de todos, es una tarea que requiere de la colaboración público-privada. Solo cada uno de nosotros no podemos. El Estado no puede cubrir todas las necesidades de las personas, porque tampoco así lo pedimos. Para eso estamos la sociedad civil, estamos las personas de pie. Por lo tanto, para ampliar la cobertura se requiere de un fuerte apoyo de la sociedad civil, ahora acompañada por el Estado y cumpliendo también con las normas que el Estado nos ordene. Eso es, no sé, ahí llega, ¿no, Nina? ¿Esa era la última? Ah, no, y ahí contarles lo que les vamos a mandar. Esto eran las líneas generales, pero nosotros hicimos el trabajo de plantear todos estos lineamientos generales, lo dejamos reflejado en indicaciones específicas al proyecto de ley que hoy está en discusión. Entonces les vamos a mandar un documento, tal como les muestro aquí un ejemplo, donde en cada uno de los artículos proponemos una indicación con la redacción que creemos que se hace cargo de las propuestas que nosotros le hicimos anteriormente. Y esto se lo vamos a enviar ahora apenas termine nuestra presentación. Y por último, volver a ponernos a su disposición. Para eso estamos, nuestros afanes de colaborar, no de combatir, no de pelear, sino que juntos, y como ustedes dicen, este es el partido por las personas mayores. No tiene color político, sino que estamos todos en pos de un mejor vejez y envejecimiento de nuestro país. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. ¿Alguien más? Nina, Eduardo. No, mira, dos cosas que queríamos señalarle nosotros. En primer lugar, el Ejecutivo pidió aumento de plazo en su sesión anterior para la presentación de indicaciones a este proyecto de ley, precisamente nosotros presionando para que avancemos con esta iniciativa. El acuerdo que se tomó es que hay plazo ahora hasta el 27 de mayo para que el Ejecutivo nos presente sus indicaciones de modificaciones a esta norma. Una vez que tengamos este proceso, obviamente que nos va a permitir entrar en la discusión
respecto de ese tema. Y en ello, efectivamente, bueno, hay varias inquietudes de las que ustedes han planteado, del cual esperamos, además de que por favor nos remitan todas las sugerencias, indicaciones, ideas que tengan sobre este proyecto, para que sean parte, evidentemente, de esta discusión. Entre ellos, bueno, el tema de institucionalidad. Tú, bueno, Consuelo, tú te debes acordar, pero el proyecto que se ingresó originalmente por el Ejecutivo sufrió un cambio radical. En realidad, el proyecto original era básicamente, lo único lo que hacía era transformar a las coordinaciones regionales en direcciones regionales. Y nosotros, en ese primer trámite, hicimos un cambio bastante sustantivo. En la tramitación, después de haber sido aprobado por la comisión, en la sala, más de alguien planteó de que el proyecto en sí no tenía un enfoque de derecho. Incluso más pidieron que pasara a la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros, ante esta condición, preferimos, ¿no es cierto?, optar por el camino que el Ejecutivo participe en esta tramitación, lo convocamos y en definitiva ellos pidieron plazo hasta el 27 y en estos días han estado juntándose con los asesores para ver algún camino sobre ese particular. Así es que en ese ámbito va a ser súper relevante contar con la participación de ustedes en la tramitación también ya en detalle de esta segunda etapa de lo que va a significar las propuestas que va a hacer el Ejecutivo. Paralelamente a eso, yo le pediría a los senadores que frente a este tema nos queda prácticamente, ¿cuánto? Estamos de aquí al 27, secretario, nos quedaría 2 sesiones más. ¿Ah? Sí, o sea, habría una sesión más, ¿ah? Ordinaria, ¿ya? Antes del 27, que el Ejecutivo esperamos que llegue con, lo vamos a seguramente dedicar esa sesión para la tramitación de las indicaciones que hace el Ejecutivo. Yo le sugeriría a los senadores si tienen alguna sugerencia, porque tendríamos un margen de tiempo para que en la próxima sesión pudiéramos también tener alguna otra sugerencia. Senador Kate, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, agradecer a cada uno de los que han hablado, agradecer a la ex senadora Goich también por haber estado presente. Y en relación a las palabras, o todo lo explicado recién por Consuelo, que es súper clara y comparto justamente gran parte de todos los puntos que muestra ahí, me quedo con 2 temas que creo que son importantísimos, buscando el bienestar justamente de las personas mayores. En este importante proyecto que ojalá se pueda concretar y avanzar cuanto antes, insisto, igual a lo que usted decía, presidente, de la importancia del apoyo que tengamos por parte del Ejecutivo. Me quedo con esos 2 puntos que son principalmente lo que es la fiscalización. La fiscalización yo creo que hoy día escasea como muchas otras cosas en el país y la fiscalización hoy día permitiría justamente que muchos de estos LEAM puedan funcionar de mejor manera. Hoy día existe una cantidad de centros, entre comillas, de adultos mayores que son ilegales, en donde el trato prácticamente a los adultos mayores o a las personas mayores es inhumano, en donde no existe una fiscalización, donde esos derechos y ese bienestar que estamos buscando para gran parte de estos adultos mayores se ha transformado en un negociado por parte de ciertas instituciones que trabajan de manera ilegal. Entonces yo creo que es súper importante que cuanto antes también exista un catastro, que exista una fiscalización y que exista ese real cuidado que estamos esperando para todos los adultos mayores. Por otro lado, la pronta subsecretaría, lo mismo que decía Consuelo, de la adulto mayor, y que esa subsecretaría ayude a coordinar justamente todo lo que involucra el poder darle este bienestar y este envejecimiento positivo a nuestros adultos mayores. Porque implica finalmente que tiene participación de muchos ministerios y el poder coordinar, el poder juntar todo lo que se necesita. Yo creo que claramente tiene que haber una institución superior, en este caso podría ser justamente esta subsecretaría de adulto mayor, que ayude a lograr encontrar justamente lo que necesitamos avanzar en todas las carencias que hoy día existen en las personas que hoy día están siendo, insisto, vulneradas de muchos de sus derechos, y claramente tenemos un país que va envejeciendo cada vez más, donde hoy día los hombres en promedio están llegando a los 79 años, las mujeres a los 81, y que tenemos una sociedad que va envejeciendo y que claramente necesita derechos y una calidad de vida lo más digna posible. Así que yo creo que tenemos una linda tarea por delante. Insisto, necesitamos que el Ejecutivo también entregue ese apoyo que todos estamos buscando. Esto no es de un partido político determinado ni un sector político determinado, sino que yo creo que es justamente algo que es 100% transversal y muy necesario. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra, senadores. Amigo. Gracias, presidente.
Quizá alguna reflexión, más que planteamiento hoy día respecto a alguna iniciativa concreta en cuanto a proyectos. Sí, yo creo que sería a ver, fortalecer lo que se está diciendo, pero de una mirada también del mundo de la educación formal. Cómo hoy día nuestro currículum es capaz de permear también un concepto como la de las personas mayores. Ayer eran los abuelos, el adulto mayor, la persona mayor. Entonces esa evolución en la educación formal, digo, porque nos hacemos cargo en cierta medida como Estado, como gobierno, como país, en fin, desde la educación preescolar hasta la educación media. Y alguna reflexión por parte de la educación superior, de ciertas universidades, que estoy pensando en algún proyecto que en algún momento pudiese establecerse, alguna orientación del gobierno de turno, de las propias universidades, de incorporar, fíjense que tuviésemos el retorno a las universidades de muchas personas mayores, o que por primera vez lleguen a alguna universidad con alguna actividad más académica, implica autoestima, implica otro elemento, otro testimonio, otro modelo dentro de la familia, los barrios. Muchas de nuestras personas mayores viven en barrios complicados, difíciles. Me gustó mucho un concepto ahí que sea, pero la última posibilidad que lleguen a los hogares, a los hoy día. Entonces, quizás si se da el espacio, no ahora, pero en algún momento, presidente, que se considere oportuno, la opinión también del Ministerio de Educación y en algunos casos de la educación superior, puede que hayan algunos modelos, algunos ejemplos que ya estén desarrollando algunas universidades que en lo personal desconozco, de integrar a sus aulas, entre comillas, en tiempos ociosos, partiendo por universidades estatales, donde a lo mejor tenemos un poquito más algo que decir. Gracias, presidente. Bien. Muchas gracias, senador. Senador Kusanovich. ¿No? Sí, efectivamente, bueno, hay sugerencias, me parecen súper válidas, esta reescolarización, ¿verdad? La vuelta a clase, ¿ya? Volver a los bolsones, decíamos nosotros en algún minuto dado, esos antiguos bolsones que usaban los escolares. Precisamente hay todo un desafío en ese contexto, incluso más, en la promoción en los centros de educación superior de especialistas orientados a la atención también de los adultos mayores. Si uno va a un jardín infantil, para hacer actividad en el jardín infantil tiene que tener un título habilitante para tal, para el cuidado, ¿te fijas? No pasa así lo mismo con los casos de los mayores, y muchas veces nos encontramos, como decía Sebastián, con situaciones dramáticas de atenciones de adultos mayores, y muchas veces la gente abre un hogar y no tiene ninguna calificación, ninguna capacitación. Incluso más, hay muchos profesionales que hoy día no tienen un área, incluso encontrar geriatra hoy día, vamos a tener probablemente a la sociedad geriátrica en la próxima sesión, era un lujo contar con algún geriatra en alguna región del país, ¿ya? Hay un plan hoy día de formación en este sentido. Los hogares, los establecimientos de larga estadía o los centros de día deberían tener personal calificado para la atención de los adultos mayores, pero hoy día se contrata a cualquier persona, sin mucha formación ni mucha... es parte de las tareas. Consuelo, tú hablabas de la subsecretaría. Me acuerdo que en reuniones que teníamos con adultos mayores planteaban el Ministerio de los Adultos Mayores, ¿ya? Tú quedaste en una situación intermedia con la subsecretaría porque efectivamente esto es un área que tiene que articularse con muchos otros sectores, ¿ya? O sea, tener un coordinador, tener un director nacional o una coordinación regional es distinto a tener a lo mejor un CEREMI-D, te fijas, evidentemente por el rol que le da. Porque además este es un sector en el cual hay que coordinar, es multisectorial la acción de las políticas vinculadas al adulto mayor. Hay que ver a vivienda, hay que ver a salud, hay que ver educación, que tú muy bien señalas. Hay que ver agricultura, hay que ver transporte, hay que ver tanto al Ministerio de Vivienda, imagínate. Y efectivamente ahí hay un tremendo trabajo que hay que realizar. Tú señalaban ustedes el tema de las cuidadoras, el 80 y tantos por ciento de los 86-87%, si no recuerdo bien la cifra, pero es más del 80% de los cuidadores son mujeres. Normalmente es la hija, normalmente es la mujer la que cuida, ¿no es cierto?, a sus mayores, que son los casos domiciliarios. Bueno, la subvención que otorga el Estado para una persona que hace un cuidado domiciliario son de 29.000 pesos mensuales, que se pagan a través de las municipalidades. Pero ese mismo adulto mayor institucionalizado, que no los queremos, la subvención que entrega el Estado, por ejemplo, a cualquiera de estas entidades que se dedican a la atención de adultos supera los 600.000 pesos por adulto mayor. Entonces hay una disparidad enorme y el Estado se ahorra, entre comillas, tener ese familiar que decide yo entre tener a mi padre, a mi hijo, a mi familia, a quien sea, en alguna institución, lo prefiero tener en su casa,
Claro, van a hacer las atenciones domiciliarias de salud, todo lo que tú quieras, pero me ha tocado muchos casos, casi una subcontratación, en una desventaja absoluta y además muchas veces, como son mujeres, no trabajan, no cotizan, se genera todo un problema adicional además por toda la vida del mundo previsional laboral. Incluso más una vez se presentó una iniciativa de que si se le otorgaba una pensión garantizada universal hoy día por razones de edad a un adulto mayor o discapacidad a un adulto mayor, la misma pensión debería recibirla también quien se dedica al cuidado, particularmente en el caso de las mujeres, por último, para facilitar un poco el tema. Una vez me encontré con una adulta mayor, me dijo, don David, yo hacía 6 meses que no salía de mi, hacía 5, no, estoy exagerando, hacía 4 meses, pero ya es suficiente, no salía de su casa. Cuando uno tiene familias con dependencia, ¿cómo le llaman? Dependencia severa, es realmente dramático el caso. Uno ha conocido muchas situaciones, por lo tanto, efectivamente aquí hay una gran tarea. Como usted muy bien señala, los adultos mayores no quieren una visión asistencialista. La Sociedad Geriátrica y Juan Carlos Molina a propósito habla del viejismo, ¿cómo le llama? ¿Ya? ¿Ah? Edadismo o viejismo, ¿no es cierto? Que nadie quiere eso, ¿te fijas? La otra vez una noticia decía, anciano de 62 años, ¿verdad? Fue atropellado, anciano de 62 años. Y estamos hablando de la prensa nacional. Entonces también hay que ir formando una nomenclatura de conceptos del valor. En algún minuto esta sociedad se transformó, entre comillas, de la sociedad como de los jóvenes, pero como bien siempre recuerdo a una dirigente, a propósito, Sebastián, una mujer, una dirigente social, que después, que la semana pasada, que decía de la región más linda, que queda el concepto de que me estaba refiriendo a la mujer, que era en realidad una mujer linda en todo caso, la señora Eliana Contreras, que falleció, por lo demás, ella siempre nos decía, don David, no se olviden nunca de una cosa, que nosotros jubilamos del trabajo, pero no de la vida. Y somos parte de la sociedad, somos parte del grupo y queremos seguir siendo parte de ello, estudiando, capacitándose, saliendo, visitando, conociendo. Bueno, eso es lo que queremos promover. Así es que, secretario, ¿qué procedimiento nos queda respecto del tema legislativo para este proyecto una vez que el Ejecutivo, el 27, porque nos queda la sesión que viene para tener algunas audiencias, pero después de eso, una vez que el Ejecutivo ingrese el tema, tenemos dos alternativas, que ingrese indicaciones o ingrese una indicación sustitutiva. ¿Qué pasa en estos casos? Presidente, el plazo para presentar indicaciones vence el 27 de mayo, se elabora un boletín de indicaciones y hay que pronunciarse sobre cada una de ellas en particular. En cuanto a las indicaciones sustitutivas, son discutibles, no es el caso de analizarlo en este minuto porque no ha sucedido, pero son discutibles su constitucionalidad porque priva a la Cámara de origen de haber visto ese proyecto en primer trámite. Perfecto, entonces, ¿qué significa, estimados amigos de la red, que este es un tema que va a estar abierto? Les sugerimos, por favor, que nos hagan llegar todas las sugerencias, indicaciones a por haber, para que la podamos tener y estar muy atenta, ¿verdad?, a la discusión cuando se ingresen estas indicaciones, porque como dice el secretario, hay que votarlas, pero lo que también queremos allí es asegurarnos de una ley que realmente se haga cargo de este tema. Seguramente vamos a invitar a quienes hicieron algunas observaciones de que este proyecto le faltaba alguna visión más bien vinculada hacia el ámbito de los derechos humanos. Y hay una gran discusión que se planteó en esta tramitación. Muchos de los artículos que tuvimos nosotros en la fase de modificar en este primer trámite, no le pusimos garantizar, sino que promocionar, porque garantizar, bueno, el Ejecutivo decía, yo no me quiero comprometer a que el día de mañana el Estado de verdad me demande por cada garantía de derecho que me aparezca en la ley que el día de mañana yo no la pueda cumplir. Y no sé cuál va a ser la visión de este nuevo Ejecutivo, pero esa fue la visión del Ejecutivo anterior y por eso quedaron muchas cosas de la ley en este verbo ambiguo de promover, de difundir, que no es lo mismo que evidentemente garantizar, ¿ya? Así es que no sé si tienen algo más para ir cerrando este tema y decirle a los senadores, por favor, que cualquier sugerencia urgente indicada, pues ya no tenemos no vamos a tener mucho más espacio sobre ese particular. Le ofrezco la palabra. Nina. Sí, bueno, ahí agradecerles y ahí, bueno, no sé si alguien del equipo me quiere acompañar en la idea, pero escuchándolos me surge también hablar un poco que efectivamente hoy existen un montón de residencias de LEAM que no están con su regulación como correspondería,
pero también, como ahí muy bien decía Consuelo, nosotros creemos que es importante esta fiscalización, pero también un acompañamiento para que estas instituciones pudieran llegar a los estándares de calidad que todos queremos, ¿no? Entonces, ojalá también que esto pudiera estar en la ley junto con la fiscalización. Creemos que es algo importante y algo que ojalá pudieran tener en cuenta. Eso. Y agradecerles nuevamente por la oportunidad de hoy presentar el trabajo que hemos hecho. Correcto. Bien, pues Nina, te agradecemos. Consuelo, le agradecemos también su participación. Sebastián. Sí, presidente, con esto lo último. Tomo las palabras por su intermedio de Esteban, que me parece muy, muy importante justamente el entregar a futuro la posibilidad de que los adultos mayores, las personas mayores se puedan reinsertar nuevamente en la educación, incluso escolar, no siquiera universitaria. Hay muchas personas mayores que no fue al colegio, o tiene hasta cuarto básico, octavo básico, y con suerte hoy día han logrado llegar a terminar la enseñanza media. Entonces creo que sería súper importante lo que decía el senador Velázquez, pero también creo que es importante que dentro de la malla curricular, justamente en los colegios, en las escuelas, se incluya el entregar información justamente de lo que es el adulto mayor. Yo creo que también existe una ignorancia súper grande, que se entienda bien la palabra ignorancia, no lo estoy tomando como algo insolencia hacia quien se lo tome, pero estoy diciendo que es importante que también las personas, las jóvenes, entiendan justamente las carencias que existen, en cómo ellos en un futuro también tienen la obligación. Acuérdense que acá también siempre se habla de la obligación que tienen los padres por sobre los hijos, pero también la ley obliga a que los hijos también tengan obligaciones sobre los padres. Lo que usted decía, Presidente, sobre este 86, 87% justamente que son mujeres, que es la señora, es la hija, no se cumple siempre, especialmente por los hijos. Los hijos abandonan mucho a los padres. Y también en ese sentido, los padres hoy día no tienen este conocimiento de que pueden, de alguna u otra forma, incluso demandar a sus hijos para que cumplan con el deber, con la obligación del cuidado que tienen que entregar una vez que las personas pasan a una edad de adulto mayor o enfermedades específicas. Entonces, yo creo que hay que, insisto, es importante concientizar, especialmente a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para que entiendan y conozcan de mejor manera cuáles son las carencias, las necesidades que tienen hoy día nuestros adultos mayores. Entonces, sumado a lo que propone o que comentó el senador Velázquez, yo creo que es importante eso. Yo presenté un proyecto como diputado, un proyecto de resolución, porque obviamente implica gasto para el Estado. Salió unánime, en donde justamente se le pide al Mineduc que incluya un ramo o algo en su malla curricular donde pueda incluir justamente el concientizar en informar a los jóvenes sobre lo que significa ser adulto mayor en este país. Gracias, presidente. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, alguien decía por ahí también de que el envejecimiento comienza en el minuto de nacer, ¿ya? Y como tomar conciencia de la comunidad toda, ¿verdad? Que somos todos parte. Bueno, hay otras sociedades que nos llevan años luz de distancia cuando el adulto mayor o la persona mayor, que a veces el nombre hablan tan general, pero estamos hablando de nuestros propios antepasados, ¿verdad? Como que uno relativiza ese ámbito. Me parece súper bien. Incluso más, comentábamos también de que a propósito de este tema de la reescolarización y de la formación de capacidades vinculadas a la atención de los mayores, para atender párvulos se requiere ser técnico, estar con un título habilitante de profesional o de técnico en educación de párvulos. Debería haber también carreras en los CFT, en los IP, en la universidad, para promover la geriatría, promover los técnicos en atención de personas mayores, etcétera. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. El único que está comiendo, le trajeron hoy, entre comillas, le trajeron 2 medialunas argentinas para acá a propósito y nos puso acá al lado, mira, ni siquiera la ha tocado. ¿Ah? Hay un tema que a mí siempre me ha preocupado que está pasando hoy en día en la sociedad, que es la marginación del adulto mayor, incluso te diría yo de 60 años hacia arriba en las empresas y la industria. Yo creo que debería haber una ley donde se aproveche la experiencia. Esto me recuerda a la película El Pasante, no sé si la vieron. Hoy en día se desecha la experiencia y la experiencia es algo fundamental porque es lo que la experiencia es lo que te lleva al éxito, porque tú ya no cometes errores que ya se cometieron antes. Y este tema yo creo que en las empresas debería haber una ley de tener un porcentaje de adultos mayores, como hay un porcentaje de discapacitados,
debería haber un porcentaje de adultos mayores o bien una excepción tributaria al que contrata adultos mayores, una baja en los impuestos, alguna manera de fomentar esto. Porque hay mucha gente adulto mayor que quiere seguir trabajando y que yo creo que es un aporte. La experiencia es algo que te evita cometer errores y hoy día la experiencia como que se margina como nada, como que da la impresión que no importa. Entonces yo creo que hay que poner algo así en algunos temas porque la experiencia es súper importante. Es lo que nos lleva al éxito y acá en Chile como que queremos borrar la experiencia y creemos que los nuevos saben todo, digamos, y no es así. Así que es un tema como para considerarlo. Gracias. Bien, uno de los temas que en la primera tramitación generó mucha discusión fue esta propuesta que está respecto al contrato especial para adultos mayores, para personas mayores. Algunos señalaban que esto pudiera precarizar el trabajo de las personas mayores. Entiendo que el Ejecutivo planteó también alguna inquietud sobre este particular. Habrá que analizarlo. También nosotros sugerimos que no se consideró por parte de la administración pasada el crear una especie de catastro de personas, ¿cómo se llama?, de empresas amigables con los mayores, ¿ya? Porque efectivamente veíamos ahí un espacio de hacer algunas actividades. Doris, tienes la palabra. Ay, sí, buenas tardes ya a todos, ¿no? Solo algo general, ¿no? Que para que todas estas cosas que estamos hoy día mencionando y se han dicho, es necesario que la ley sea garantista, ¿ya? Porque no basta con promover o facilitar para que efectivamente, ¿no es cierto?, tengamos una reforma en el sistema de educación o en el trabajo. Es necesario que esta ley garantice ese tipo de cosas. Si no, es muy difícil, como ustedes mismos lo han nombrado, porque hay que pensar en la amplitud de lo que es la población mayor en Chile, la heterogeneidad que tiene. Y es importante, ¿no es cierto?, que se considere a todo el grupo en general. Y otro tema que yo creo que también es importante, que nosotros lo ponemos también en alguno de las observaciones al documento, tiene que ver con la participación de las personas mayores. O sea, tenemos que irnos acostumbrando, no podemos seguir hablando de las personas mayores sin ellas, ¿ya? Y por eso nosotros hacíamos una nota ahí en la ley en relación a los comités, no me acuerdo cómo estaba el nombre que decía, pero que debiesen tener alguna participación más vinculante en algunos proyectos de ley o en algunas políticas públicas que se estén implementando, y no solo consultivo, ¿ya? Y tiene que ver con este enfoque que nosotros proponemos en el documento de una ley que sea más garantista, ¿no? Eso quería como mencionar. Bien, yo les pediría, ya que tú nos pasas la pelota, ¿no es cierto? Yo no sé si les gusta a todos, pero te la vamos a devolver porque yo creo que ustedes como sociedad civil tienen un rol súper importante en este minuto en plantearle esta situación, porque a quien hay que convencer es al Ejecutivo de incorporar ese verbo en la norma. Como digo, acá lo discutimos mucho, el secretario nos observaba permanentemente, me manda hasta una notita, ¿no es cierto?, respecto a este particular en relación a lo que implica incorporar en la ley garantizar, ya, con respecto a algunos derechos y particularmente con las obligaciones que le pudieran resultar al Estado frente a un determinado incumplimiento del no otorgamiento de alguna garantía en este contexto. Por lo tanto, yo ¿qué les pediría a ustedes? Que ustedes como sociedad civil que representan a tantas entidades del adulto mayor, siendo eso el sentir probablemente de muchos de ellos, oficien al Ejecutivo, ¿verdad?, al Ministerio de Desarrollo Social, respecto de esta inquietud que tiene la sociedad civil en cuanto a que en la ley aparezcan verbos un poquito más específicos, a ver si es que logran ustedes, a lo mejor el Ejecutivo lo tiene, pero como tiene plazo para el 27, quién sabe que ustedes también puedan sumar a ese propósito. Sería un buen apoyo para en este sentido. Y lo segundo, nosotros hemos hecho algunos diálogos con mayores, hicimos un gran encuentro aquí en Valparaíso, acá en el salón plenario, estaba lleno la sala cuando hicimos un encuentro con adultos mayores de aquí de Valparaíso. Lo propio hicimos en Santiago también, con el Congreso en Santiago absolutamente lleno, porque esto genera mucha motivación, mucha discusión y hace participar a mucha gente. En Coyhaique también tuvimos nosotros un diálogo, el senador de las zonas norte nos pedían también abrir un diálogo de conversaciones, como ustedes muy bien señalan, para escuchar a los adultos mayores. En Subsidio también
le dejamos abierto eso a propósito a los senadores que están aquí presentes en la comisión, si se quiere hacer algo en sus respectivas circunscripciones, pudiéramos quizás pensar en hacer algún encuentro, algún diálogo de esas características. Nosotros en Subsidio también vamos a hacer algunas mesas técnicas de reuniones probablemente las próximas semanas para juntarnos con diferentes actores vinculados a los adultos mayores para conocer un poquito más en detalle, ¿no es cierto?, las visiones que tienen ellos. Así que queda abierto esa situación. Bien, pues, secretario, ¿hay algo más? No, señor presidente. Senadores, ¿alguna opinión? Amigos, oiga, muchas gracias por su participación. Esperamos sinceramente manden esa nota al ministerio. Yo no sé si el ministerio estará alguien participando en el seguimiento de la comisión, salvo las reuniones que hemos tenido con ellos durante estos últimos días. Senador Keitel. Sí, gracias, presidente. No, a propósito de las posibles indicaciones que vengan por parte del Ejecutivo, que ojalá apenas lleguen nos las hagan llegar, para sobre eso también poder trabajar nosotros como parlamentarios y ver alguna indicación al respecto. Gracias. Senador Kusanovich. No, quería decir una frase que tenía anotada acá de Oscar Wilde, que dice que la experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones. Entonces este es un tema relacionado con lo que les decía, que esto no hay que perderlo. La experiencia es la parte fundamental del desarrollo del país, del crecimiento. Bonita frase. Dos cosas, si le parece, senadores, pudiéramos pedirle, yo sé que el Presidente, muy breve. En la próxima semana, entonces nos correspondía eventualmente algunos invitados, si sea el espacio. Quizá en el ámbito de la educación, que si el Ministerio de Educación tiene algún antecedente o a nivel de rectores, algún testimonio que hay, algún trabajo, alguna experiencia, quizás la Secretaría nos ayuda. Yo desconozco, pero debe haber alguna universidad que esté haciendo algo que nos transmita, puede que si no es este proyecto, nos puede invitar a elaborar quizás otro que complemente lo que eventualmente vamos a aprobar en su momento. Ok, vamos a tratar de hacer una miscelánea en esas invitaciones de intervenciones, ¿verdad?, de algunos personeros sobre esa partida. Va a ver si incorporamos a alguien en esa dirección también, ¿ya? Dicen que por ahí que la ciencia, el desarrollo médico, que ya nació la generación que va a vivir más de alrededor de 120 años como esperanza de vida. Por lo tanto, cuando uno está en los 60 años, puede decir con absoluta claridad que está viviendo la mitad de su vida, está en el ciclo A, está en la mejor etapa de su vida. Imagínense hace 50 años atrás, cuando la esperanza de vida era 65 años, ¿ya? La mitad de la vida, imagínense, 30 años, está en la mitad de su vida. Hoy día la esperanza de la vida es bastante más alta que entonces. Bueno, y eso nos impone un gran desafío por delante. Bien, amigos, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, le agradecemos sinceramente la participación de ustedes. Siguen invitados a ser parte de este esfuerzo, de este trabajo. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.